Hola, ¿qué tal, qué tal, doctor? ¿Cómo está? Un placer estar con usted el día de hoy y estar platicando acerca de este tema. Esta estrategia de Aprende en Casa fue el recurso que utilizó el gobierno federal como medio para poder avanzar con los aprendizajes de los alumnos en los diferentes niveles educativos. Tuvo como objetivo pues llegar a todas las casas de todos los alumnos y utilizó diferentes maneras para que esto fuera posible. Dentro de esta dinámica se dio por medio de, la principal fue el libro de texto, bueno, ya que todos los alumnos en el país pues cuentan con un libro de texto, y además se utilizó también algunas plataformas como Aprende en Casa en internet, en la cual podían accesar todos los alumnos para poder dar también retroalimentación. Y otra vía fue esta mediación que hubo entre los docentes y los alumnos para poderles hacer llegar trabajos, conectarse con sus alumnos, resolver dudas, mandar trabajos, recibir, dar retroalimentación a ellos. Y bueno, pues sería como checar dentro de en este día, checar cuáles fueron los resultados con esta estrategia que se utilizó. También cabe mencionar que también se utilizó la televisión, la radio, para llegar a comunidades que no tenían acceso a internet. Estamos por finalizar, de hecho ya la estrategia termina este viernes. Entonces, bueno, pues me parecía como muy adecuado hacer un análisis y checar como cuáles fueron los avances, qué tan preparados estábamos también en todo el medio educativo como para enfrentarnos a esta estrategia, retomar esta estrategia, trabajar con los alumnos, si se logró, cómo lo vivieron los mismos alumnos, las familias, los maestros, ya que pues todos estábamos involucrados en esta estrategia, ¿no? Y no todos la recibieron de la misma manera, puesto que somos un país desigual, donde hay quienes tenían el acceso a internet, quienes podían conectarse, quienes podían comunicarse con sus maestros, y quienes no tuvieron esa oportunidad. También sería como muy interesante checar también cómo lo pudieron haber vivido dentro de las mismas familias, eh, los, los padres de familia que tuvieron que acompañar a sus hijos haciendo las tareas, conectándose con los programas de televisión, los programas de radio, siguiendo los trabajos, ayudando y acompañando a sus hijos. Y por otro lado, pues también la carga por parte del maestro, ¿no? Que tuvo que cambiar la dinámica y el confort desde donde él estaba acostumbrado a enseñar. Entonces, pues me gustaría como que abordáramos cada uno de estos ámbitos para dar como un análisis de cómo lo vivió cada uno. ¿Cómo ve, doctor? Me parece muy bien, maestro, y como decía usted, precisamente qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Si habría esa infraestructura o no, como bien lo acaba de mencionar, pues muchas veces no cuenta esa infraestructura. Podemos ver, por ejemplo, hay escuelas a lo mejor en el área urbana en los cuales pues sí pueden tener acceso a internet, y por ejemplo ahora que se van pues también en sus casas es muy probable que tengan el acceso dentro de casa, ¿no? Pero ¿qué pasa por ejemplo en las comunidades o en la zona rural donde difícilmente la misma escuela no tiene la infraestructura, y pues va a ser más difícil que por ejemplo ahora desde casa las familias, los niños, pues les llegue esto? O una pregunta, maestro, esta estrategia fue solamente para el nivel básico o también se amplió a medio superior? Se amplió para medios superiores, estuvieron involucrados todos los niveles, y de alguna manera pues también estuvieron involucrados, no la estrategia como tal, pero sí pasaron a este ambiente digital las universidades. Y también sería como interesante checar también que no lo vivió igual todos los niveles, ¿no?
No es lo mismo, por ejemplo, para un nivel superior, que de alguna manera ya estaban acostumbrados un poco o ya habían tenido acercamientos con esta modalidad en línea. Y si esto lo llevamos a un contexto, por ejemplo, de preescolar, donde pues pensemos en un niño de 5, 3 años que necesita todavía muchísima guía, material concreto, ayuda por parte de un adulto, pues no se vivió de la misma manera esta educación virtual. Y también tendríamos que definir exactamente dentro de esta estrategia que por una parte se llevó en los programas de televisión, quienes se conectaron en televisión, quienes tuvieron el acceso a internet y quienes tuvieron además el acceso con sus profesores en línea y cómo fue ese trabajo en línea en los diferentes niveles. Si gustas, podemos como comenzar platicando acerca de cómo lo vivieron los maestros, ¿te parece? Me parece perfecto, adelante, maestro. Bueno, en general yo creo que en el contexto educativo se ha vivido con mucho... por una parte veo a un grupo dentro del magisterio que lo vio como todo un reto, ¿no? Porque bueno, de entrada pues no todos estaban preparados para llegar de esta manera a sus alumnos. Pensemos que hay profesores que conocen muy bien su materia, que tienen un perfecto dominio en el salón de clases en cuanto al manejo de grupo, pero al llegar a esta modalidad, pues lo sacó de alguna manera de su área de confort. No era lo mismo estar de forma presencial con sus alumnos y explicando su clase o trabajando de la forma didáctica como él estaba acostumbrado a trabajarlo de manera presencial, a tener a sus alumnos conectados y él además enfrentándose a que él también tenía que tener esas habilidades digitales que en muchos casos pues muchos profesores tuvieron que entrarle y tuvieron que ir sobre el camino, ir corrigiendo cosas, investigando otras y hablando el mismo lenguaje que sus mismos alumnos. Por otra parte, considero que también otra dificultad que vivió los maestros en general fue la carga de trabajo. Bueno, pareciera de entrada que si hablamos de que el programa Aprende en Casa, pues tenía como estas variantes en estas opciones para los alumnos que no podían, por ejemplo, conectarse con el maestro. Hubo la oportunidad de que previo a la contingencia el maestro les regresara sus libros de texto, les diera trabajos para llevarse a casa, y si tenían la oportunidad después de conectarse con su maestro, de seguir en comunicación con él por diferentes vías, ya fuera por WhatsApp, ya fuera por alguna plataforma, podían tener como este seguimiento y esta retroalimentación de sus maestros. En caso de que no tuvieran esta oportunidad, pues estaba la opción de seguir los programas en televisión, en radio, que además habría que mencionar que hubo una audiencia que también pudo tener la oportunidad de escucharla en varias lenguas indígenas. Entonces, regresando al contexto del maestro, pues considero que de entrada no fue un arranque que pues nadie se esperaba. Se tuvo que echar en marcha con lo que se tenía, que era el libro de texto, la comunicación que ya tenía cada docente con sus alumnos, pero sí creo que al haber tanta información afuera, o sea, por esto me refiero a que no hubo una perfecta coordinación entre hasta qué punto seguir los contenidos en televisión, hasta qué punto se podía continuar con el libro de texto solamente, hasta qué punto se tenía que seguir solamente con las tareas y la comunicación con el maestro. Y creo que esto provocó un exceso de estrés para el propio maestro, que a final de cuentas se sintió como con esta necesidad de suplir los aprendizajes que faltaban con sus alumnos y estar mandando las tareas y además retomando lo que tenía a la mano. Si el alumno tenía un celular y se podía comunicar por medio de WhatsApp, pues de esta manera lo hizo. Si
si el maestro ya estaba más adentrado a algún medio digital, como por ejemplo Zoom, o que pudiera utilizar alguna plataforma donde pudiera mandar tareas, retroalimentar con el grupo, hacer que el mismo grupo interactuara en estas plataformas, pues echó mano de eso. Pero en sí creo que fue el retomar cada quien las herramientas que tenía y echar a mano lo que cada quien tenía. Y por otro lado, creo que también me parece como importante resaltar también el trabajo del docente, que además se encuentra trabajando dentro de un medio educativo privado, porque yo veo a muchos compañeros que estuvieron en esta situación, que de repente sus directivos, las mismas escuelas, pues se encontraron con la incertidumbre y ahora de qué manera nos vamos a comunicar con nuestros alumnos, pero a los maestros como con esta carga de tienes que cumplir con un horario, ya que los padres de familia, bueno, a final de cuentas están recibiendo un servicio, y dentro de este servicio pues ellos están pagando por unas instalaciones, por un equipo que ya no tienen, pero que sí tienen al docente, y que el docente tiene que cumplir con determinado horario, con determinada carga académica, y se tiene que cumplir además con todos los contenidos que ya estaban en el plan de estudio, ¿no? Entonces creo que eso fue todavía más estresante para estos compañeros que están trabajando en el sector privado, y que tuvieron que adaptarse muchos de ellos incluso a llevar sus clases a el área virtual, y lo único que hicieron fue trasladar como toda la dinámica que se vivía en sus grupos en Zoom, por ejemplo, ¿no? Y tener conectados a todos sus alumnos, pero bueno, si nos ponemos a pensar que no todos estaban preparados para esta parte de habilidades digitales, que no todos estaban preparados además para el uso de estas plataformas, que además es muy diferente el tener un control de grupo presencial a tener un control de grupo virtual, a tener esta comunicación, además saber que el otro en esta interacción está aprendiendo, o que hay dudas que puedes ir resolviendo en el camino, o que lo que les estás enseñando realmente va a ser algo útil o algo que les va a servir, o algo que ya llevabas con la dinámica, porque puede ser que haya también muchos profesores que sean personas muy dinámicas, que están trabajando en situaciones reales, en contextos reales, llevando a sus alumnos a prepararlos realmente como para el trabajo allá afuera, y que de esta manera pues también se vieron limitados a llevarles contenidos, tareas, trabajos y revisiones y más trabajos. Entonces creo que en el contexto de los docentes, pues podríamos decir que se vivió de esa manera, de una forma general. ¿Considera usted, maestro, precisamente que fue algo que le ayudó también, o que le pudo ayudar al maestro precisamente para retomar esta parte virtual o el uso de estas herramientas que, si bien sabemos, ahí estaban, por ejemplo, estas aplicaciones, lo que decía usted, por ejemplo, de lo de el Zoom o otras plataformas en las cuales se vio involucrado, que ahora sí se vio orillado a hacer uso de ellas? ¿Considera que es una buena práctica y que pues al final de cuentas pues ahí estaban, ¿no? Estas plataformas? Sí, sí, de alguna manera, aparte, como yo te decía en un principio, yo creo que ya había habido unos acercamientos, por parte de niveles superiores a este tipo de plataformas, pero niveles como primaria, como secundaria, muchos docentes yo creo que sí se enfrentaron a este nuevo reto, y tuvieron que echar mano de todas estas herramientas, y tuvieron que hacer lo que mucho tiempo se resistieron, que fue preguntar a sus hijos, acercarse a sus hijos, acercarse a los sobrinos, a sus pares, a los propios compañeros, para que les pudieran comunicar o les pudieran contar cómo poder utilizar este tipo de herramientas.
yo creo que sí tuvimos ahí un progreso. Creo que también fue como un poco de un golpe al ego como docente, de saber que no es, bueno, eso es algo que ya hemos tenido esta discusión como por mucho tiempo, acerca de que el docente no es el centro es el alumno. Y yo creo que con esto quedó más que manifiesto que tenemos que explorar otras maneras de conectarnos con nuestros alumnos, y creo que a final de cuentas fue provechoso para una gran comunidad de docentes que han podido acercarse y que han podido resolver sus dudas, cosas que han tenido que ir corrigiendo sobre la marcha, pero en general creo que fue positivo. ¿Qué piensa usted ahora entonces que, como dice, el docente tuvo que ahorillarse, ver, conocer y aprender, ¿no? Estas plataformas. Pero ¿qué pasó al interior? ¿Qué pasó con los padres de familia? Porque pues bien, el confinamiento fue para todos, entonces si bien sabemos se les movió mucho sus rutinas o lo que estaban acostumbrados, si era que salían de casa, y si no, y ahora tenían que estar en casa, ¿qué fue lo que se vivió con los padres de familia? En general, los padres de familia, la percepción que yo tengo es que fue como una especie de, como cuando nos cambian el horario de verano y que sentimos como que algo no anda muy bien, en relación a que, bueno, pues muchos padres de familia que estaban en casa, no todos la pasaron de la misma manera. Pensemos que hay familias que tienen la oportunidad de tener una o dos dispositivos para que se pudieran conectar sus hijos, pero pues también hay familias que tienen 3, 4 hijos que tuvieron que acompañar desde un hijo que estaba en primer año, conectarse a, si lo estamos haciendo por televisión, pensemos en este escenario. Un padre de familia tiene un hijo en primer año, otro hijo en cuarto año y otro en secundaria. Pues tener que conectarse con el hijo de primaria, tal vez por el hijo de secundaria, seguir la transmisión que se estaba dando en ese momento vivo, o ver la retransmisión con alguno de ellos en los tiempos que también tenía disponibles el papá, porque bueno, a final de cuentas, si estaba en la casa, tiene otras actividades también, ¿no? En casa. Tenía que seguir con sus tareas del hogar, con darle seguimiento a sus hijos, si estaban, si estaban atentos a las tareas que se estaban realizando en ese momento por televisión, o si las clases se estaban dando en línea, pues también darles los espacios, los momentos para que ellos quieran trabajar sus hijos de forma independiente. Y creo que, bueno, pues las familias en general, yo noto que hubo también como una sobresaturación, porque por una parte pues estaban todos estos programas de televisión que estaban transmitiendo los contenidos que se estaban llevando en los libros de texto, pero al final de la transmisión se daban una serie de preguntas, el alumno tenía que resolver estas preguntas y llevar estas respuestas a algo que se denominó dentro del programa carpeta de experiencias, donde el alumno tenía que ir registrando como todas estas preguntas o lo que estaba generando en los programas de televisión, y resolverlas, darle respuesta, irlas guardando en esta carpeta de experiencias para en el momento que tuviera la oportunidad de estar cara a cara con su profesor, llevar esta carpeta de experiencias. Y creo que los padres de familia en general se vieron también como muy saturados, porque tenían la carpeta de experiencias, sus hijos, diferentes grados, y además, si estaban conectados, generalmente yo creo que todos los docentes, la principal vía que encontraron para comunicarse con sus alumnos fue WhatsApp. Entonces, está recibiendo los trabajos de los maestros que les mandaban. Muchos padres de familia se llegaron a quejar, por ejemplo, de no tener una impresora en su casa. Dentro de la contingencia no podían salir tampoco a comprar hojas para poder imprimir. Muchas de las tareas que les estaban mandando pues eran tareas que tenían ellos que imprimir, que realizar, ejercicios que tenían que hacer. También pensemos que hubo muchos padres de familia que sí tenían que salir a trabajar y que estaban ellos en empleos que
eran esenciales, que tenían que salir afuera, que regresaban a casa, y pensemos, por ejemplo, en estos trabajos que se llegaron a hacer, que pudieron haber sido muy provechosos. Por ejemplo, estos videos que se mandaban, vi por ejemplo videos que mandaban maestros de educación física haciendo alguna dinámica, algún ejercicio, alguna rutina, tenían que realizarla con el papá, mandar el video de evidencia de sus hijos, haciéndolo junto con sus hijos. Entonces pensemos en esos padres de familia que llegaban a veces a las 7, 6 de la tarde, cansados de trabajar, y tenían además que cumplir como con estos requisitos para mandar estos videos a sus maestros. Y en general yo creo que los padres de familia en esta parte de las actividades se vieron sobresaturados. Y por otra parte, pues también el propio estrés en el hogar, porque les cambió completamente las rutinas a quienes sí estuvimos aislados. Las rutinas en cuanto a la hora de levantarse, las horas de desayunar, las horas de comer, la dinámica que se vivía en el hogar. No es lo mismo que ver a tus padres o a tus hermanos a determinadas horas, a estar conviviendo durante todo el día y además estar compitiendo por la computadora o por la tablet, o estar peleando por los tiempos que cada quien le tocaba. Entonces, creo que en los hogares también fue un tanto caótico en ese sentido, y por una parte hubo también una parte de sobresaturación en cuanto a tareas. Muy bien. Maestro, entonces nos falta esta otra parte de cómo lo vivieron precisamente los alumnos, ¿no? Porque yo creo que también todos salimos de la rutina en la cual estábamos, tanto ellos, decíamos los maestros, decíamos los padres de familia. Pues entonces, ¿cómo lo vivió el alumno? Bueno, yo creo que por parte del alumno, yo creo que la mayoría ya estaba también habituada a utilizar pues la tablet, del celular, todo mundo. Yo creo que para ellos ya era familiar, lo esperaban y estaban preparados además como para entrar a diferentes plataformas. Pienso en muchos adolescentes, sobre todo en la educación superior, que yo creo que ellos más que nadie ya estaban preparados como para poder entrarle al trabajo digital. Creo que en cuanto a ellos lo han vivido de una manera un poco decepcionante, por el lado de que muchos maestros, como te comentaba, trasladaron la dinámica que se vivía en clases a querer trasladar exactamente esa misma dinámica en casa. Cuando recordemos que pues un alumno que está acostumbrado a el uso de la tecnología, para empezar su atención es muy diferente. O sea, todos los jóvenes están hoy en día utilizando diferentes plataformas, pero también tenemos que pensar que todos ellos están acostumbrados a ir y venir dentro de una página y de una atención dispersa. Entonces, si pensamos en este profesor que tenía que cumplir con determinado horario, llevar su materia, conectar a sus 12 o 15, en el mejor de los casos, alumnos, para llevar su clase a ellos por medio de Zoom, pues los alumnos de repente se enfrentaron a que estaban enfrente de una computadora con alguien hablándoles, y que esa era la panacea que estaban tanto promulgando como educación virtual, que creo que se aleja además mucho de lo que es realmente la educación virtual, porque si pensamos, estrictamente fue más bien una educación a distancia, una estrategia que destacó por llevar los contenidos a los hogares a distancia, más no fue una estrategia que estuviera pensada acerca de llevar una educación virtual, porque una educación virtual a final de cuentas pues tiene como sus propios componentes. Se tendría que pensar para determinados estudiantes, para determinada forma de trabajo, para que las personas que se están conectando lo hagan en los momentos en los que pueden, y además pensar el docente de qué manera va a poder retroalimentar las dudas,
a sus alumnos, tener una comunicación, una cercanía con ellos, pensar en la forma en la que va a evaluar además esos aprendizajes que se están dando en este mundo virtual. Y creo que fue una dinámica que no se vivió del todo dentro de quienes sí tuvieron este acercamiento de las clases virtuales. Creo que solamente fue como un repetir lo que ya se estaba haciendo mal en las aulas, y con eso se me viene a la mente, por ahí algún empleado de Google decía en algún momento que había, cuando entra él a trabajar dentro de esa compañía, veía que fuera de las oficinas había un dinosaurio muy grande, y él preguntaba por qué estaba este dinosaurio ahí, y les decían sus superiores que ese dinosaurio lo ponían ahí para que ellos siempre tuvieran presente que no importa lo grande y poderoso que eres, si no sabes sobrevivir ante los cambios, pues ahí te quedas, ¿no? Y creo que fue algo que vivió también que estamos viviendo todo el magisterio, ¿no? Que hay muchas personas que tienen muchísima experiencia, que tienen un excelente manejo de los contenidos, pero que en esta parte de la entrada a lo digital, pues esto también es como una especie de sobrevivir, ¿no? De adaptarse y de sobrevivir. Y creo que los alumnos estaban esperando mucho de esto, ¿no? De este acercamiento, que al final de cuentas ellos lo viven día a día. Y creo que fue hasta cierto punto para ellos un tanto decepcionante en esta parte. Por el lado de trabajos, de tareas, creo que también la percepción general de muchos de estos alumnos fue de cansancio, de tantos trabajos sin sentido, porque, bueno, volviendo a este escenario de este maestro que se vio obligado a estar mandando trabajos, contenidos, tareas, ejercicios, de repente estos alumnos pues estaban trabajando de forma mecánica. Yo creo que se desaprovechó un gran momento histórico que teníamos en nuestras manos como docentes para poder trabajar de otra manera en casa, llevar contenidos que fueran realmente útiles para nuestros alumnos. Yo escuchaba de repente algunas recomendaciones de algunos youtubers, por ejemplo, que decían, pues, centrémonos en este momento en matemáticas, en español, en toda esta parte donde creemos que los alumnos van más atrasados, cuando creo que desaprovechamos espacios que en este momento hubieran podido ser muy enriquecidos, como por ejemplo todo el aspecto socioemocional que estaban viviendo los alumnos, porque bueno, a final de cuentas todos estamos viviendo un momento histórico. Estamos viviendo además un momento que todos compartimos en común, que es todo esto del COVID. Entonces, yo creo que era un excelente momento para que los docentes se plantearan proyectos desde, por ejemplo, estoy pensando en un proyecto donde el tema central sea el COVID, donde se pudo haber explorado de una forma transversal, desde matemáticas, desde historia, por ejemplo, con todas las pandemias que ha habido en la humanidad, cómo las ha podido superar el ser humano. Creo que eso a los niños, a los adolescentes les hubiera podido dar mucha calma en cuanto al manejo del estrés, el saber que en momentos históricos ya hemos superado situaciones parecidas, desde un aspecto de matemáticas, a lo mejor viéndolo desde todos los países, cómo se ha estado manejando en Italia, en México, las cifras que se han estado dando en Italia, en México, trabajando en colaboración con sus compañeros, con sus hermanos, en caso de los que tenían hermanos en quinto, sexto grado, todos pudieron haber visto este mismo tema, pero de forma gradual. Entonces creo que hay muchísima información ahorita en internet, que pudimos haberle sacado jugo, que se pudieron haber hecho presentaciones, se pudieron haber hecho videos, estos videos que se están subiendo ahorita en TikTok, por ejemplo, aprovecharlos incluso también por parte de los maestros de educación artística. Creo que dentro del escenario en el que estábamos tenemos una gran oportunidad como para trabajar una diversidad de temas
que si se trabajaron de esta manera como en un principio yo decía, donde el maestro solamente llevó el trabajo tedioso del aula al espacio virtual, creo que fue un desperdicio de tiempo. Si el docente también, a través de de todo lo que vivió en este periodo de aislamiento, no aprendió a utilizar otra herramienta más de la que antes no sabía, creo que también para él fue un momento desperdiciado. Pero creo que esta discusión se tiene que llevar a cabo ahora en cada uno de los espacios educativos. Ahora que esta estrategia termina este viernes, creo que es un excelente momento para que todos los espacios dentro de las instituciones se planteen todos estos temas y que además se lleve esta reflexión acerca de cuál fue el crecimiento de cada uno de los docentes, ¿no? Y qué fue lo que le transmitieron también los padres de familia, los mismos alumnos, y bueno, pues de manera general yo creo que ese es el panorama en el que nos encontramos, doctor. Muy bien, maestro, muchas gracias por darnos este panorama. Y como bien lo dice, pues nos queda ahora sí que la experiencia, ¿no? Y yo creo que ahí es de donde deberemos de partir, y pues esto nos da mucha investigación de qué es lo que pasó, qué es lo que, cómo reaccionaron todas las partes, ¿no? Cómo reaccionó, decíamos, por ejemplo, el gobierno federal, los gobiernos estatales, cómo las mismas escuelas, las mismas instituciones o los centros educativos, pues ahora sí que la infraestructura que tenían, pues era de donde iban a echar mano, ¿no? Entonces nos queda esa reflexión, y como bien lo comentaba, a nosotros como docentes, ¿no? Estábamos preparados, y si no estábamos preparados y estuvimos todo este tiempo para poder estudiar, poder regresar, poder investigar el uso de otras tecnologías, de otras plataformas, como bien lo comentaba, pues no fue una educación virtual como tal. Sin embargo, pues si se alcanzó a llevar lo que se veía del aula física al aula virtual, pues faltaron algunos elementos por ahí, ¿no? Y como bien lo comentaba, pues a lo mejor esa diferencia entre los docentes y los mismos alumnos, ¿no? Porque sabemos que hoy en día, pues desde los de nivel básico hasta media superior y superior, pues son nativos digitales. Son entonces personas que ya el niño de primaria ya sabe utilizar precisamente los dispositivos, la tablet, las computadoras, el internet y todo, ¿no? Y muchas veces nosotros como docentes nos quedamos atrás y nada más vamos aprendiendo lo que se va necesitando. Entonces ahí a lo mejor algo en lo que tenemos nosotros que precisar, ver, reflexionar. Y como bien lo mencionaba, pues ha sido un momento histórico en el cual debemos de aprender de él, ¿no? Entonces, así como conclusión, maestro, ¿qué nos diría? ¿Fue fallida o no fue fallida precisamente esa estrategia? ¿Qué fue lo que le faltó? A lo mejor, ¿qué ingredientes y qué nos podremos llevar para reflexionar después de esto? Bueno, yo creo que no podríamos ser como tan tajantes como decir fue buena, fue mala. En lo personal, creo que hubo muchos aciertos. Creo que como de forma general teníamos una infraestructura en cuanto a que rápidamente estuvo la plataforma, por ejemplo, de Aprende en Casa. Creo que ahí la reflexión que se tenían que llevar las autoridades sería también no solamente mostrar las cifras positivas, sino también hacer una reflexión acerca de qué tanto fue funcional o no. Pensando en esta plataforma, la plataforma estuvo disponible desde un primer momento, pero hubo muchas fallas. Los padres de familia reportaban que el sistema se cayó muchísimas veces, no tenían acceso a los sitios. Hasta ya finalizando la estrategia se mejoró bastante, pero tuvo muchas fallas. Por otra parte, también, cosa que tendríamos que decir, resaltar y que reconocernos también, se buscó la manera de poder llegar también a todos esos alumnos que no tenían acceso a internet, como el radio, y además llevándolo en lengua indígena. Me parece que también eso fue un acierto, me parece que fue algo muy positivo. Por otro lado,
también teníamos ya esta experiencia del trabajo que se estaba llevando ya en el país décadas atrás en telesecundaria, donde ya había muchísimos contenidos digitales que estaban ya disponibles para este nivel y que se pudieron utilizar en este momento. Creo que el reto es para el gobierno federal seguir manteniendo y mejorar esa infraestructura, que este tipo de plataformas no desaparezcan, que sea un recurso además que los maestros puedan seguir utilizando como manera complementaria para seguirlo trabajando en conjunto con el trabajo que realizan ellos de forma presencial. Por otro lado, por la parte docente, creo que la estrategia pues tendría que haber también un reconocimiento a todos los docentes que en este momento pues tuvieron también que echar mano de lo que tenían. Creo que quedó también como muy evidente que esta profesión docente sigue siendo muy importante, que ya yo creo que también con esto vemos que queda desplazado este mito de pues hoy en día con la tecnología podría suplantarse al docente fácilmente porque ya la información está en todas partes. Y vemos con este periodo que esto no pasó, que la información está ahí, que estaba en todas partes. Sin embargo, se necesita de un otro que te dé retroalimentación, un otro que te oriente, que además te vaya acompañando en estos aprendizajes y que los vaya potencializando. Y eso no te lo va a dar la máquina per se, eso lo va a hacer el docente por sus conocimientos en didáctica y en el desarrollo infantil, etcétera, que tiene. Entonces creo que esa parte me parece positiva y por otro lado creo que también muchos docentes van a tener que replantearse las deficiencias que tienen en el uso de las tecnologías, y que esto yo lo asemejo como cuando pasamos de una clase cuando pasamos de un avance en la tecnología, por ejemplo la imprenta, ¿no? Que de repente tenían el acceso a los libros y que la información ya estaba ahí y que no tenía que ser transmitida de voz en voz, y estoy seguro que muchos de los maestros en ese momento pues se vieron también intimidados por utilizar otro recurso, pero sin embargo vemos que fue algo que, echando mano de él, es algo que pudo potencializar el avance y los aprendizajes. Y creo que también en este momento también los docentes van a tener la oportunidad de retomar y si les hace falta algo en esta área, pues prepararse, porque eso se trata también de sobrevivir o morir digitalmente. Y por el lado de los padres, yo creo que fue un momento para reflexionar acerca del sentido que le están dando a la escuela. Yo creo que muchos padres de familia estaban ya viendo a la escuela como una especie de guardería, donde voy, deposito a mi hijo, está a determinadas horas y regresa con determinados aprendizajes, y en este yo no me tengo que involucrar. Y además con toda esta moda de tener que mantener lo más ocupado posible a tu hijo en clases de canto, clases de no sé, si alguna materia curricular, la otra actividad fuera de horario, o mantenerlo dentro de las horas de la escuela lo máximo que se pudiera para que él pudiera trabajar. Creo que también el padre de familia en este momento se va a replantear cuál es el verdadero sentido de la escuela, y que el sentido de la escuela no es tener guardado a tu hijo durante una serie de horas, sino es todo lo que está viviendo tu hijo ahí, lo que está aprendiendo y todas esas herramientas que está adquiriendo y que en algún momento le van a servir. Y creo, por último, por esta parte de los padres de familia, que también van a poder empatizar un poco acerca de los contenidos. O sea, que muchos padres de familia creen que cantidad es calidad, y con esto vimos que no. Puedes tener saturación, sobresaturación de contenidos, pero eso no significa calidad. La calidad iría más allá,
o la excelencia, como está ahora determinando este gobierno. Y creo que si queremos llegar a ese momento de excelencia dentro de la educación, pues todos los que estamos inmersos, padres de familia, docentes y los mismos alumnos, pues vamos a tener que replantear cuál es el verdadero sentido de la escuela. Muy bien, maestro. Le leo algunos de los comentarios aquí que nos hacen, ¿no? De hecho, saludos, por ejemplo, aquí a Cintia Gutiérrez. Nos dice, creo que la situación histórica pone al descubierto las grandes carencias que tenemos en el sistema educativo en nuestro país. Ya usted comentó. Seguir por Facebook, está como Alberto Facio. Cualquier comentario, cualquier duda, está. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Esperemos que no sea la última y tiene las puertas abiertas aquí en CEDAP.